carta estructurada. En la carta estructurada vamos a representar los módulos que conforman un sistema y cómo se llaman entre sí, con la finalidad de ver qué software podemos reciclar dentro de un mismo sistema. A esos módulos los vamos a representar mediante un rectángulo y con una flecha vamos a representar qué módulo llama a otros y esos submódulos van llamando a su vez a otras funciones. La regla para hacer las cartas estructuradas son: primero, los módulos se van a indicar con un rectángulo etiquetado. Esa etiqueta va a ser un verbo más un sustantivo. Los módulos se van a comunicar con llamadas jerárquicas, o sea, un módulo superior va a llamar solamente a módulos inferiores y de manera directa. Los módulos de más abajo de la carta estructurada tienen que ser reutilizables, o sea, la carta se va a ir abriendo y la base va a ser más angosta. Esa jerarquía va a tener una forma que se llama forma de mezquita. ¿Por qué? Porque va a tener la forma de la cúpula de una mezquita. Y en la carta estructurada no se muestran archivos porque no es la finalidad de la carta estructurada. Con la carta estructurada aparecen dos conceptos. Uno es el de cohesión. La cohesión es la medida de dependencia entre los componentes. Todo componente tiene que contribuir en algo con la implementación. Si los componentes no tienen partes directamente relacionadas, la cohesión es baja. Y otra cosa importante es el acoplamiento. El acoplamiento indica la fuerza de las interconexiones entre componentes. Si un componente depende mucho de otro, hay alto acoplamiento. Lo ideal es que el acoplamiento sea bajo. Por ejemplo, hay alto acoplamiento si usamos variables globales. O si un módulo que almacena datos además modifica datos de una interfaz, vamos a tener alto acoplamiento. ¿Por qué? Porque ambas funciones se pueden separar en dos módulos distintos. Un ejemplo práctico de esto es cuando tenemos varios ciclos anidados y dentro de esos ciclos anidados tenemos una función que va a hacer algo dependiendo de qué información reciba como parámetro. Por ejemplo, acá tengo un while que va a ir recorriendo un registro, o sea, un conjunto de registros de una base de datos. Dentro de este ciclo voy a tener otro que va a recorrer otra tabla y una función va a recibir como parámetro determinados componentes de esos registros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que hacer una función diferente a esta, pero que tenga esta estructura de ciclo anidado? ¿Voy a poder hacer otra función para reciclar todo este código con ciclos anidados? Pregunta. No, vas a tener que volver a repetir Voy a tener que todo el volver a bloque. repetir exactamente ese mismo bloque de código por cada vez que tenga que invocar una función que haga un cálculo, una muestra por pantalla, una actualización o lo que sea. Entonces acá tenemos alto acoplamiento. Otro ejemplo de alto acoplamiento en codificación es cuando, por ejemplo, yo hago una lectura de una base de datos en una función o en un procedimiento y dentro de ese mismo procedimiento, además de actualizar la base de datos, oculto campos en el formulario o hago alguna otra cosa dentro de esa misma función. Lo ideal es que haya una función que actualice los datos, otra función que actualice los componentes del formulario y si hubiese otra función que trabaja a otro nivel, que lo haga por otro lado. Esto es un ejemplo de carta estructurada del ejercicio de la semana pasada de la biblioteca. Voy a tener una función principal que va a ser la del menú, desde la cual se van a invocar los módulos. Cargar nuevo lector, cargar nuevo libro, registrar el préstamo, emitir un listado de lectores, emitir un listado de libros. Cada una de estas funciones van a tener submódulos y si van bajando cada vez más de nivel,
van a ver que todas estas funciones comparten características en general, como por ejemplo, buscar que una cadena exista dentro de una tabla, que se valide una cadena que estoy ingresando dentro de una tabla, o generar algún tipo de listado que mediante alguna estandarización de listados se permita reciclar ese mismo listado o esa misma función para cualquier listado que yo emita.